Dice, después de esto Jesús fue al otro lado. No sé dónde quieres estar, en este lado o al otro lado. ¿Quieres seguir a Jesús al otro lado? You want to follow Jesus on the other Amén. side? Los milagros no están en la dimensión de la carne. Miracles are not in the dimension of Amén. flesh. Los milagros están, diga conmigo, al otro lado, Miracles are on the other side, en la dimensión del Espíritu. in the dimension of Por the eso Spirit. tienes que seguir a Jesús. That's why you have to follow Jesus. Porque aunque lo conozcas en la carne, Even if you know him in the diga flesh, conmigo, lo tienes que conocer en el Espíritu. you have to know him in the Spirit. Amén. ¿Sabe que yo escuchaba de Dios desde que estaba chiquito? I listened with God since I was small. Crecí allí con los católicos, me hablaban de Dios, pero I grew hermano, up with the Catholics and heard un Dios about que Christ. escuchaba de Él, pero no lo conocía. But I heard of God and I never knew ¿Hasta him. cuándo lo conocí? Hasta que se me reveló I knew him when he was revealed. en el Espíritu. In Amén. the Spirit. Entonces usted no puede conocer. Entonces tiene que seguir dice al otro lado del mar de Galilea, en Tiberias. Y dice la Biblia, y le seguía gran multitud porque veían las señales que hacía con los enfermos. Donde está Jesús, Where Jesus is, van a ocurrir cosas sobrenaturales. supernatural things Amén. will happen. Entonces, por eso yo renuncio, hermano, a que seamos naturales. That's why I renounce for us to Por be eso la from palabra nature. sobrenatural a mí me gusta mucho, You have to be porque supernatural. sobre es más allá de lo natural. Super is more than the natural. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos. Hay que subir con el Señor, no hay que quedarnos abajo, siempre hay que ir avanzando con el Señor, You have to go into the mountain, subiendo. Lord, O sea, going que up. went out. Me gusta. Y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos, y dice la Biblia, cuando alzó Jesús los ojos, vio que había venido tras él gran multitud de gente, y le dijo a Felipe, ¿de dónde compraremos pan para toda esta gente? Miren, cuando usted se haga un hombre de Dios, nos hacemos gente de Dios, When we're made people of God, hermano, la unción, the anointing, el respaldo de Dios va a the hacer backing que of God la gente venga, will make for the people to come. porque lo de Dios atrae mucho a la gente. Because God attracts the people of God. Entonces, pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Y Felipe le respondió, 200 denarios, $50,000 de pan no bastaría para que cada uno de ellos tomase quizás un poquito de un poco. Pero uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón, le dijo, aquí está un muchacho que tiene unos panes de cebada, unos panes, unos pequeños panecillos y 2 pececillos. No era, hermano, ni pescado grande, era un poquito. Mas ¿qué es esto para tantos? Entonces Jesús le dijo, hacer recostar a la gente, y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como el número de 5,000 varones. Hermano, imagínense, los hombres comen mucho. Cuando vamos al encuentro, hermano, los hombres son buenos para comer. The men are good to eat. Imagínense, pero Jesús no le tiene miedo a la gente. But Jesus is not scared of the people. Amén. Él le gusta estar rodeado con la He gente. likes to be surrounded by Y people. Él tiene comida para darnos. And he has Amén. food to give us. Porque a Jesús no le falta nada. Jesus lacks nothing. Entonces, y tomó Jesús aquellos panes, dando gracias, los repartió entre los discípulos. Y ocurría algo, que mientras Él los iba repartiendo, el pan le crecía. Y lo partía y se volvía a crecer. Entonces, era algo infinito. O sea, partía y crecía. And it grew. Y se multiplicaba. And it multiplied. Uno de los milagros más maravillosos de la Biblia One of the most marvelous está miracles ocurriendo ahora. is happening now. Amén. A través de la compasión. Through compassion. Y tomó Jesús aquellos panes y habiendo gracias, los repartía. Y estaban recostados a sí mismos los peces.
peces, hermanos, se multiplicaban en la canasta. Amén. Versículo 12. Y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos: recoged los pedazos que sobren y que no se pierda nada. Padre, bendecimos tu palabra en el nombre de Jesús. Father, we bless your Amén name, Jesus. y amén. Tome su asiento. You may be seated. En los años que tengo de servir al Señor, In the years I have of serving the Lord, he conocido o he caminado I've walked or I've known con el Señor with the y he Lord. aprendido que hay dos formas de seguir a Cristo. And I learned there's two ways to follow Christ. O hay dos formas en las que nosotros podemos de repente tratar de ayudar a la gente. Two ways where we can try to help people. La primera es The first way, que el mundo da soluciones, It's pero for the son people. soluciones the world gives solutions, a veces pequeñas, sometimes small solutions. a veces no alcanzan para la necesidad que nosotros tenemos. Sometimes not enough for the necessity we have. Y a veces, hermanos, nos metemos en problemas And sometimes we get into troubles or problems. en donde realmente In which really necesitamos we need una solución sobrenatural. a supernatural solution. Hay problemas que de repente usted dice: There's problems that se va suddenly un say, doctor, the second doctor, se va al segundo doctor, you go to the second doctor, y usted va a ver que el diagnóstico es malo, and you're going to see that the diagnosis is bad. y llega un momento And there comes a time en donde el problema que tienes where the problem that you have, necesitas una intervención divina. you need a divine intervention. Y no solamente en el tema de la salud, And not only just in your health, a veces en todo. sometimes in everything. A veces quieres que Dios haga algo en tu vida Sometimes you want God to do y something lo que tienes en tu cartera no alcanza, in your life, but in your wallet you don't have enough. no suma. There's not enough. Pero hay un Dios But there's a God que puede multiplicar who can multiply y puede hacer and can make que de una manera sorpresiva in a surprising way te alcance. for there to be enough. Nosotros los humanos Us humans, somos muy dependientes de esperar de otra gente. we're dependent on waiting for others. Creemos que porque alguien We think because someone tenga, te va a has, compartir. will share. Amén. Y a veces And sometimes Dios hasta le cierra la mano a la gente, God even closes the hand to the people que la gente no te ayude, for the people not to help you porque Él quiere que confíes en Él because He wants you to trust in Him, y no en el rico del pueblo. not in the Amén. rich person of the town. Amén. Y es bonito cuando, hermano, todo el mundo te desampara, And it's pretty when everybody porque ahí separates. es donde aprendes a orar. That's where you learn how to pray. Amén. Ahí es donde aprendes a doblar rodillas. There's how you learn how to get on your Ahí es knees, donde aprendes a ver where you learn to see. que hay una fuente que no There's a conoces, fountain that you do not know que hay un Padre que There's a te Father. puede suplir that can suffice de acuerdo a sus riquezas. according to His richness. La Biblia dice que Dios tiene riquezas, The Bible says that God has riches, no tiene pobrezas. not poverty. El Dios The God que les va a proveer de acuerdo a sus riquezas that will provide en according to His gloria riches in glory va a suplir cada necesidad will suffice every necessity de todo lo que les falta. and everything that you lack. Amén. A veces tienen necesidades one físicas, has por ejemplo, necessity. tienen necesidad de una casa, For example, tienen maybe a home. necesidad de la sanidad de alguien, Necessity for a tienen healing la, of someone. la necesidad de un milagro en cualquiera de tu vida, Necessity in area, hermano, any y area, va a haber una guerra, and there will be a war porque lo primero que vas a hacer because the first es thing you will tratar do de ganar ese milagro en la carne. is to try to win that war in Como your la flesh. mujer del flujo de sangre. Dice Like la the Biblia woman who flowed que blood. no vino a Jesús primero. Primero, came to hermano, Jesus se first. gastó todo
todo su dinero ¿en qué? She wasted all her money En in los what? doctores. In doctors. ¿Por qué? Porque lo primero que la carne te dice es que busques una solución The first thing the flesh does is to ask for a natural. solution. That's natural. Y cuando te gastas toda la plata, And when you waste all your money, ya no te queda nada, you don't have nothing. entonces se te abre la mente And then your mind opens. y te dice, Cristo puede hacerlo. And it tells you Christ can do it. Cristo puede hacerlo. Christ can do it. Jesús puede hacerlo. Jesus can do it. Amén. Cristo puede manifestar Christ can manifest los milagros the miracles aquí y ahora. here and now. Aquí y ahora. Here and now. Hay una guerra So there's a war mental that's porque mental somos humanos because we're humans. y buscamos soluciones humanas. And we look for human Tocamos solutions. puertas We knock doors humanas that are human para solucionar problemas to solutionize porque no problems entendemos because we don't understand las dimensiones espirituales en las que Dios puede moverse. the supernatural dimensions where God can move. Por eso Jesús That's why Jesus siempre invitaba a los discípulos a orar. always invited disciples to Amén. pray. Porque es importante. Why is it important? O los invitaba a subir al monte. Or invited them to go to the Amén. mountain. O los invitaba a cruzar al otro lado. Or invited them to cross to another Amén. place. Eso es una revelación. That's a revelation. Amén. De que para que Dios se manifieste en tu vida, tienes que cruzar a la dimensión del Espíritu. For God to get in your Tienes life, que you have to ver lo que Dios quiere hacer. Amén. You have to see what Tienes God wants to que do. conocer el factor fe. Lo que Jesús dice, que si tuvieras fe como un grano de mostaza, le dirías a ese problema, le dirías a esa enfermedad, le dirías a esa cosa que te está atormentando, échate a la mar. Pero es cuando entiendes, amén, que no es en la carne, que es en el Espíritu You have to have faith because it's not in the que spirit. ocurren las cosas. In the spirit is where things Amén. happen. Cuando se te mete esa locura, When that craziness que el comes, Espíritu te atrapa, And the amén, Spirit to entrap que se you. te mete la unción del Espíritu Santo y tú dices, the anointing of the amén, Holy yo Spirit. creo en este momento que Dios está haciendo la obra y no importa lo que diga un doctor, un médico, un abogado o cualquiera, yo sé que Dios está haciendo la obra y tú comienzas a saltar, ya sea en un hospital, ya sea en una casa, ya sea en un apartamento, ya sea, hermano, en medio del dolor y la aflicción, y tú comienzas a entender que Jesús en ese momento atravesó el Espíritu y te da la convicción en el corazón que Él puede hacer algo. where you know that God gives you that conviction that God can do it. Qué hermoso es, hermano, esos momentos Those moments are beautiful. en donde, hermano, somos atrapados por ese factor fe. Where we're entrapped by that factor called faith. Hermano, que puede ser en la iglesia, a It can be veces in the puede ser church. en un hospital, puede ser en una cama, It can be in a puede ser hospital or a en, bed. pero se te mete Dios allí y te dice, But for God to get in es there ahora, and say it's now. es la fe. It's faith. ¿Sabe que la guerra de Cristo con los discípulos era eso? The battle with Christ was that. La guerra de Disciples. Cristo con los discípulos, ¿cuál era? What was the battle Que ellos with eran the carnales, disciples? They were the flesh. que ellos no entendían. They did not understand. Amén. ¿Y por qué a veces no se nos revela el factor fe? Why is the factor Porque called tenemos faith el corazón endurecido. Because we have our heart hardened. Amén. Amén. ¿Lo cree? Qué hermoso. How beautiful it is. Amén. Hay un versículo que dice There's a verse that says que el corazón se endurece that the heart gets hardened para no caminar en fe. for two to walk in faith. Amén. Entonces, cuando Dios comienza a moverse But en when God starts to nosotros, move in us, cuando nosotros when we no vemos los conflictos don't see the como un conflict problema, as a problem, sino como algo en lo que Dios se va a glorificar. but as something that God will glorify.
Pero a veces But sometimes lo vemos como un problema we see it as a problem. y el conflicto And that termina conflict hundiéndonos. ends up drowning us. Como, mire, cuando Lázaro se muere, When someone dies, ellos miraban el conflicto como un problema. they saw the conflict as a problem. Pero Jesús dice, But Jesus said, este milagro this miracle es is para que Dios se glorifique. for God to Por eso glorify. hay que tener el corazón sano. That's why we have to have y our heart libre. healed and cleaned. Miren lo que dice Mateo 13:15. Look what Matthew 13:15 says. No. Permíteme un segundo. No, Marcos 6:52. Mark 6:52. Entonces el corazón se endurece When the heart gets y no hardened entendemos and we don't understand por qué Dios quiere hacer milagros. why God wants to do miracles. Ponme el 51 primero. Tienes que entender. You have to understand. Para que Dios sobre, tienes que entender mentalmente For God to work, you have to mentally understand los milagros, por qué ocurren. why the miracles happen. Y dice, y subió a ellos a la barca y se calmó el viento y ellos se asombraron en gran manera y se maravillaron. Porque aún no habían entendido lo de los panes, por cuanto estaban endurecidos del corazón. ¿Sabes? You know, Para nosotros volvernos una iglesia de for us milagros, to become a church of miracles, tenemos que aprender a darle gracias a Dios we have to learn to por give las thanks to cosas God más pequeñas que Él haga. for the smallest things we have. Queremos ver milagros grandes. We want to see great Demos miracles. gracias a Dios Give thanks to God por los milagros pequeños. for the small miracles. Amén. A ver, queremos que haga cosas enormes. Sometimes we want God to do enormous Pero Dios things, ha hecho cosas ya, but God has already pero done no le has things, dado gracias. but you have not given Him thanks. De cómo nosotros podemos caminar en una fe sobrenatural. Lo primero es For us to walk in supernatural que faith. no hay que tenerle miedo a los conflictos. It's for us not to be afraid of conflicts. Solo hay que mirar a Dios We just have to see God en el conflicto. in the middle of the conflict. Diga conmigo, tengo que aprender a ver a Dios So you have to learn to look, en medio del conflicto. to see God in the midst of the Amén. conflict. Hay que mirarlo. Esto viene con un premio. Esto viene con un milagro. Y esto va a ser mi testimonio. It will Amén. be my testimony. Amén. Lo segundo es, The second thing is, hay que hacerle la guerra al razonamiento. we have to have war with the rationalism. ¿Qué es el razonamiento? What is our reasoning, our rationalism? Nosotros a veces somos educados Sometimes we're educated por el mundo by the world a través de la lógica y la razón. through our logic and reasoning. Hasta que yo no veo, Until I don't see it, no creo. I'm not going to believe Y a it. Dios no le interesa tu razonamiento. And God doesn't care about your reasoning. ¿De dónde viene el razonamiento? Where does our reasoning come from? Eso se aprendió That was learned a través de la prueba y el error. through trial and error. Cuando usted va a una universidad, a una escuela, le enseñan When you go to a university or razonar. college, they teach you how to reason. Dice, si usted se sube a ese techo y se tira, They say if you se go va a to that quebrar un ceiling, pie. then your La legs are gonna razón break. dice que te vas a caer. They say that you're going to fall. Si usted, hermano, se avienta de una barca, If you throw yourself from usted a se va a ship, hundir.
you're going to drown. Pero Jesús dice, But Jesus says, camina sobre las aguas. walk over the waters. Entonces, muchos creyentes So many believers no atraviesan la razón do not go through their porque reasoning tienen miedo because they're afraid a hundirse. to drown. Y a Dios le gusta la locura. And God likes the craziness. Que hagas cosas por Él For you to do things for que te Him metan en problemas para Él glorificarse. that get you in problems so He can glorify. Amén. Por ejemplo, todo el sistema educativo está secuestrado por el For espíritu de example, Grecia. all of our educational systems are inspired by the spirit of Greeks. Que enseñó al hombre It taught the man a través de la razón the reasoning y la educación and education, conceptos para vivir. concepts to live. Pero Dios no funciona a través de la educación. But God doesn't work through our education. Amén. Su sabiduría His wisdom y sus milagros and His miracles no dependen del factor don't depend from the factor de un hospital of a hospital o de un doctor. or of a doctor. ¿Usted cree que Dios puede poner un órgano nuevo a un cuerpo You believe God can put a new organ in a person? y que no lo tenga? ¿Usted cree que ya lo ha hecho? Even if He doesn't, do you believe He has already done it? ¿Usted cree que Dios le puede cambiar la sangre a alguien que esté enfermo? Believe God can change someone's blood if He's ¿Usted sick? cree que Dios puede desaparecer un tumor de la cara? Amén. God can disappear Que tumors? ahorita te pasen por un escáner y aparezca el tumor y oren por ti y en otro minuto ¿usted cree que Dios lo puede hacer? Do you believe that God can do it? ¿Usted cree que el Señor puede sanar tu páncreas para corregir un problema de azúcar y de insulina? ¿Usted cree que Dios lo puede hacer? A problem with insulin and sugar? Amén. Pero ¿en dónde están los milagros? But where are the miracles? No at? están en la razón. They're not in our Están, hermano, en la fe de lo sobrenatural. Our supernatural faith. Tiene que haber una desconexión de la razón. There has to be a disconnection Amén. from reasoning. Toda la noche hemos pescado, no hemos pescado nada, Oh, no, pero no, en no, tu no. palabra, But in your word, en la fe que tengo en lo que tú dices, in the faith what you que yo say, eche la red a la mano derecha, allí va a estar mi milagro. at my right hand, that's where my miracle will be. En esta historia tenemos dos personajes. In this story, we have two El personas. primero se llama Felipe. The first one is Me Philip. gusta, Felipe. First one is Y Philip. Jesús le dice a Felipe, Felipe, God tells Philip, ¿qué estás viendo? what are you Un seeing? problema. I see a problem. 5,000 hombres 5,000 men con 5 mujeres cada uno, 25,000. with 5 women each, Con 10 niños cada uno, 80,000. with 10 children each, 80,000. Le podemos dar de comer, Felipe. Can we give them to eat? Y Felipe se comienza a razonar, And Philip starts to reason. comienza a analizar y He starts to dice, analyze. los pueblos says, de alrededor no hay forma. There's no way. Ya les eché un ojo y no tienen tienda, no tienen Walmart, no tienen nada. I already seen it. They have no Walmart. They have no store. Si los enviamos, If we send igual them, van a tener hambre. they're also going to be hungry. Amén. La razón le decía, no hay forma. The reason says there's no way. Entonces, tú puedes You can convertirte en una persona que todo el tiempo razone. where all the time you reason. Razone lo de Dios. You reason the things of God. Razone los milagros. You rationalize the miracles. Y hermano, todo lo que Dios te diga, tú lo proceses por la lógica, por la razón. And everything you process through Amén. reasoning your logic. O tú te puedes convertir en un hombre de fe. Or you can become a man of faith. Amén. Que lo que Dios diga, Or what God usted says, diga, aunque sea una locura, even if it's crazy, aunque sea algo que no lo or entiendes, something I don't tú, understand, hermano, lo creas. you believe it. Pero va a haber una guerra. Hay gente, hermano, que en la mente tiene una guerra There's para people who in entender their a mind they Dios. have a war. Pelea. They fight. No entiende a Dios. Y hermano, They don't y está uno understand. hablando fe y él está en la mente, They're speaking faith in their mind. guerreando ahí en la mente. They're battling Porque no entiende la fe. because they don't understand faith. No entiende el mover de Dios. The movings of God. No entiende cómo el Espíritu trabaja. How God did No entiende cómo Dios puede hacer algo. how God can do something. Amén. Entonces, para que en una iglesia comiencen a ocurrir
cosas sobrenaturales, tenemos que, hermano, eliminar to happen in church, una mente racional. we have to eliminate the mind that's Porque rational. entre más educada sea la gente, más torpe se vuelve en el espíritu. The more the person's educated, the more Por eso un científico foolish they no are in their estaría en spirits. un culto, porque cuestiona al Espíritu Santo, That's why they no question entiende the la service. liberación, no They don't entiende nada, hermano. understand deliverance. El hermano va a estar allí razonando, porque no entienden They're gonna cómo be Dios reasoning. está operando. because they don't know how God is working. Por eso estas cosas del Espíritu es para niños, porque un niño, si usted le dice The things of God are for que se children. aviente de allí, él le cree. If you tell Por eso them cuando how to los throw themselves, niños, they throw. hermanos, están pequeños, ellos, That's why when children are hermanos, lo small, que ven en la televisión lo creen que es verdadero. what they see on Amén. TV, Y they Dios think it's dice real. que el reino de Dios tiene que recibirse de esa manera. ¿Por qué? Porque los niños no tienen problema con la fe. Children don't have problem with faith. Pero ya cuando son adultos cuestionan. But when they're adults, they question everything. Es fácil ser un hombre de fe. It's easy to be a man of Es God. fácil si la razón It's easy if our reasoning no te gobierna. does not govern you. Si la razón no te gobierna, es fácil. If reasoning doesn't govern you, it's easy. Por eso es que es importante la oración. That's why prayer is Porque la important. oración te dimensiona para ver las cosas del Espíritu. Prayer dimensionalizes Amén. you so you can see the things of the Spirit. ¿Sabe usted que hay gente que no puede dormir de un problema? You know, there's people who Y cannot se sleep with acuesta a pensando problem. cómo le voy a hacer, cómo voy a pagar, They cómo lay voy down a, and say, how am I a gonna pay lograr this esto. off? How am I going to do Y Dios this? dice, descansa, tranquilo. But God says, calm down, have peace. Mañana yo te voy a solucionar. Tomorrow I'm going Y to la solve persona it. no entiende And the person doesn't que Dios understand puede hacer cosas that God can do things, poderosas. powerful things. Cuando yo comencé a orar, When I started to pray el secreto de la oración, in secret, yo lo que oraba era porque mi familia fuese salva. I prayed for my family to be saved. Pero en ese tiempo no habían celulares, But in that time there were no no había cell phones. forma de llamar. No ways Uno of le calling. metía unas coras al teléfono, llamaba a un número 800, You would luego put te a conectaba, point to metías phone una box. clave And you would call and put the phone number. y se te acababa el teléfono. No podías hacer, And then your no minutes había finished. WhatsApp. And so sometimes the call No wouldn't even go podías through. evangelizar a una persona porque con una tarjeta hablaba 5 minutos y te robaba el saldo. You couldn't evangelize to someone because you only had 5 Vendían minutes. unas tarjetas en las tiendas. And they sold cards in the stores. ¿Se acuerdan unas tarjetitas que vendían en la tienda? Usted las compraba y raspaba la The cards clave. where you would buy them and you would rask out all the bottom part. El perico, el mujeriego, el no sé qué. The womanizer, I don't know this or that. Y era tedioso hablar para el país de uno. And it was hard for someone to call to someone from their Peor another podías nation. evangelizar. Because you couldn't Pero sabe una evangelize. cosa, But you know something? la oración tiene poder y mueve montañas. Prayer has to have Amén. good meaning. De It can move cuando mountains. oraba por mi familia, Dios sálvalo, tócalo, llena del Espíritu. I prayed Porque for them la to be filled oración with the es Holy Spirit. dimensional. Because the prayer dimensionizes. Por ejemplo, ¿qué ocurre cuando usted ora? Mire, cuando usted se postra a orar, If you get on your knees amén, and pray, usted tiene que orar visualizando lo que usted quiere que Dios haga. you have to visualize what God wants to do. Amén. Mire, ¿cómo se ora correctamente? How is it prayed correctly? Usted se presenta delante de Dios. You Padre, me present presento yourself delante before de ti. Father, I present myself before you. Dios, dame la palabra que yo debo de hablar para orar lo que yo quiero que ocurra. Give me the words so I can see what Señor, you no want to quiero happen. orar en contra de tu voluntad, I wanna porque pray according no me to your presento word. delante de ti para manipularte, I don't want to manipulate you, para torcerte el brazo y hagas lo que yo quiero, to twist your arm. pero to me do what I want. presento delante de ti para fluir en el Espíritu. But I present myself to Y the Holy mientras Spirit. yo ore, And while I pray, tú vas a confirmar a mi espíritu you will confirm to my spirit que estoy orando correctamente. that I'm praying correctly. ¿Está conmigo? Are you with me? Entonces, cuando yo comienzo a orar, So when I start to supongamos pray, voy a interceder por una persona Let's que say I'm Dios quiere que esa persona sea salva, intercede for someone who I o want sea to save, sana, or to be o healed, sea liberada, or to be delivered, o salga de una cautividad, or get out of captivity, o el Señor quiere dar cobertura a esa persona, or give coverage to that o person, manifestar un milagro de or provisión. manifest a miracle of provision. Cuando hermano, comience a orar por eso específicamente, When I specifically pray el for that, Espíritu Santo me va a confirmar, the Holy Spirit will confirm, trayéndome fervor. bringing me favor, Amén, fervor. favor.
voy a sentir I'm going to feel que cuando ore por esa situación when específica, I pray for that specific situation. Dios va a confirmarme en el espíritu que estoy orando correctamente. God will confirm that I'm praying ¿Está conmigo? correctly. Va a haber fuerza de Dios en mis oraciones. There will be strength of God in my Y cuando prayers. ore por algo que Dios no quiere que yo ore por eso, When I pray for something where God doesn't want me el to pray, Espíritu Santo también me va a confirmar the Holy Spirit will also confirm que allí no es por lo que yo debo de orar. that it's not there what I should be praying for. Eso se llama That is called orar correctamente. praying correctly. Entonces, el Espíritu Santo se mete en tus oraciones, The Holy Spirit gets into your prayers amén, para manifestar la voluntad de Dios. to manifest the will of A God. veces, hermano, dice la Biblia que hemos de orar como conviene, no sabemos, pero el Espíritu Santo va a gemir, It says that the Holy va a Spirit confirmar will conform. que es lo correcto. Cuando yo What oro is por correct? ustedes, por la iglesia, el Espíritu confirma, When I pray for amén, you in the church, the que Spirit si tengo que confirms. hacer guerra, tengo que hacer liberación, War, Él va a deliverance. confirmar, amén, He will confirm. para traer liberación y rompimiento, amén. To bring deliverance and breakthrough. Uno sabe cuando alguien está orando por uno, One knows when one's praying for someone porque Dios lo confirma en el Espíritu. because God confirms it in the Spirit. Amén. Para movernos en lo sobrenatural hay que cruzar esa barrera. We have to cross that barrier. Amén. Porque es allí donde Dios That's where se God mueve moves y trae los milagros. and brings the miracle. Amén. Hay que hacerle camino We have to make a a lo de way. Dios. Amén. Se puede hacer camino, se puede cambiar el destino de alguien, se puede traer los milagros a la tierra. Amén. Se puede manifestar la voluntad de Dios en un lugar, en un territorio, en una familia, en un hijo, porque Dios The will lo of God quiere manifests hacer. Because God wants to do it. Mire que hay gente que está dura. There's people who are Pareciera very que es hard. imposible que Dios lo alcance. It would seem very hard for Pero, God to hermano, reach them. El milagro está en un intercesor But the que miracle comience a is in creerle a Dios. who believes in God, Amén. A quebrantarse. who has a breakthrough. Y el Espíritu comience a obrar poderosamente. The Spirit starts Los praying milagros no powerfully. están lejos. Amén. Miracles are Amén. not far away. No están lejos. Y Dios los puede hacer ahora. And God can do them now. Tenemos la guerra acá. So we have the war here. ¿Cuál es la guerra? What is the war? Tenemos dos tipos de creyentes. We have two types of believers. Los creyentes Felipe y los creyentes Andrés. The believers are Andrew and Philip. Andrés también es un discípulo, Andrew is also a disciple, pero tiene algo diferente. but he has something different. Felipe no vio nada, no vio milagro. Philip saw nothing, no miracle. Él miró problema, He just saw a problem, dificultad. difficulty. Pero Andrés dijo, But Andrew said, hay un niño allí que andan dos panes, there's a child there that has tres three panes loaves, y dos peces. 3 loaves and 2 fishes. ¿Qué vio Felipe? And what did Philip see? Problema. ¿Qué vio He Andrés? saw problem, but what did Andrew see? Él vio He saw que ese niño that child tenía algo had something que podía provocar that could un provoke rompimiento a breakthrough y una solución al problema que tenía. and a solution to what they were going through. Era pequeño It was small, lo que miró, what he saw, pero tenía fe. but he had faith. Porque para venir a Jesús y decirle, mira, hay un niño que anda unos panes There's a child that has 3 loaves of bread, y los quiere compartir. and he wants to share it. Y Jesús dijo, And Jesus said, este es el tipo de discípulo que yo quiero. this is the kind of disciple I want, Que vea más allá, to see more que vea than solución, to see a solution, que vea. to see. Jesús sabía que iba a haber un rompimiento en milagros, sí, Jesus knew there was going to be a breakthrough, pero estaba rodeado de discípulos. but he was surrounded by disciples. ¿Cuál es la guerra que Jesús tenía con los discípulos? What is the war that Jesus had with his disciples? Siempre era falta de fe. There's always a lack of faith. Hombres de poca fe. Men of little faith. ¿Por qué no tenéis fe? Why don't you have faith? ¿Y cuál es la guerra que tenemos? What is the war that we have?
con la iglesia with the al church día de hoy. to the day Poca today. fe, Little faith, poca fe. little faith. Un hombre A man de Dios of God que se postre delante de Él that bows down before him y tenga fe en Él and has faith in him puede cambiar can change el destino the destiny de un pueblo, de una nación, de una familia. of a nation, of people, and a family. Hemos tenido evidencia. We have had evidence. En Inglaterra había un pueblo que se llamaba Gales. On earth, we had a Gales del city Sur called es Gales of South. todavía una región grande. It's still a big region. La gente, hermano, era súper alcohólica. The people were super Un alcoholic. joven A young man dejó de comer stopped y se eating, metía a unas minas a orar. and he started to pray. Su nombre era Evan Roberts. His name was Evan Roberts, Y clamaba and he de cried día y out de noche day and night por la transformación de su comunidad. for the transformation of his Lloraba. community. He cried, Y de repente, hermano, cuando and suddenly el hombre salía, la gente comenzaba a temblar de convicción, de pecado. the people started to No shake lo of their podían sin. ver a la cara al hombre porque sentían They couldn't see him face que to Dios face. a través de él les estaba hablando. They felt through him God was speaking. Lloraban, They cried. comenzaron a dejar, hermano, todo. They let go of everything. Drogas, a el vicio. Drugs and vices. El tipo no era un predicador, The person was not a no era preacher. pastor, He wasn't a pastor. era simplemente un miembro de una iglesia He was just a member of a church que se le metió algo de Dios that got en el something of God into espíritu. him in the spirit. Porque antes decimos, el pastor tiene que orar. Sometimes we say the pastor has to pray. Dios no ve títulos, God doesn't see Dios ve titles. hombres de pacto. God sees men of covenant. Ahí te le dice, que póngame a predicar para ser un hombre de Dios. Dios no necesita So I que can be a man of prediques God. God doesn't need you to para preach cambiar el destino a To una change familia, a un pueblo. the destiny of a people or a family. ¿Y qué ocurrió? And what Hermano, occurred? que la gente The people no dormía. could not sleep. Se quedaban orando en sus casas. They were praying in their homes. Salían a las calles llorando, They left the streets crying, pidiéndole perdón a Dios. asking for forgiveness Jóvenes, to God. adultos. Youth and adults. ¿En dónde ocurrió el avivamiento? Where did the En revival el occur? corazón In the heart del hombre de Dios. of the man of God. El hombre de Dios The man of God movió la mano del Padre moved the hand of the para Father tocar a la gente. to touch the people. Cuando un intercesor, cuando un hombre de Dios le cree a Dios, When an intercessor- Dios, hermano, va a tocar al pueblo. God will touch the people Cuando tus lágrimas with your tears se quebranten, for them to break. no va a haber corazón duro. There will be no hard heart. Los mayores milagros no ocurren, hermano, cuando Most of the predicamos. Ocurren don't en las happen when we rodillas, pray. ocurren en el corazón, They happen ocurren on bow down, en tu quebrantamiento genuino delante de Dios. That genuine Dios transforma comunidades, Dios breaks transforma communities territorios. and transforms regions. Y hasta el día de hoy, hermano, tenemos la memoria de que el varón de Dios Till the day of today, we have in our transformó mind una comunidad. that the man of transformed a whole community. ¿Por qué? Why? Porque atraviesas Because you go through al otro lado the other side. donde Dios obra. You cross the other side where God works. Podemos quedarnos de este lado haciendo culto, We can stay on this side just having service, peleándonos entre nosotros, fighting amongst ourselves, envidiándonos, envying ourselves, manipulándonos, Manipulating criticando. ourselves, Tú me criticas a criticizing. mí You criticize y yo a me, ti and I criticize y un you. pleito. And ¿Por we qué? fight. Porque la carne es Why? Because the flesh
Y manifiestas son las obras de la carne: adulterio, fornicación, hechicería, brujería, amén, disensión, celos. And jealousy. ¿Por qué? Why? Porque la carne produce eso, Because the flesh produces maldad. that. Curses. Pero cuando entras al Espíritu, But when you're in the Spirit, evidente es It's evident. la obra del Espíritu: the work of the Spirit, bondad, the goodness, mansedumbre, paz, the peace, fe. the faith. Solo le quieres creer a Dios. You just want to believe in God. La carne es sospechosa. Anda sospechando de todo el mundo. The flesh Anda is suspecting of sospechando. everything. Sospechando. Suspecting. Amén. El Espíritu In the Spirit, no se mete en problemas de la carne. There's no El problems of the Espíritu flesh. todo lo cree. Spirit Todo believes lo cree. Todo lo que papá diga, eso what es. Father says that it is. Todo lo que papá diga. What Si Father papá says. dice que Alabama va a ser salva, Alabama va a ser salva. Alabama Si will papá heal. dice What Father says, que Dios va a tocar esta ciudad, God will touch this Dios city. lo va a hacer. God will do it. Aunque Felipe no crea. Even if Philip does not believe. Amén. Aunque Felipe dude. If Philip doubts. Mire que la otra vez estaba yo en una iglesia y The other day I was el in apóstol church. Rodolfo estaba predicando. Y el The Apostle apóstol estaba Rodolfo was hablando de que esta ciudad va a ser salva. supposed to be Aquí healed. vamos. Y un hermano dice: no, aquí nadie quiere. And someone said, nobody wants here. Aquí todos, Everybody ya me here lo decía, aquí todos son hijos del diablo. are son of the devil. Aquí todos van al infierno. Everybody's gonna go to hell here. A veces tenemos gente, hermano, que trabaja para el enemigo en la Sometimes we iglesia. have people who work for the devil in the Amén. church. Que no cree la palabra. Who don't believe Que the word. duda de lo que Dios puede hacer. Amén. God can Que do. está trabajando para el enemigo. Are working for the Porque enemy. los hijos de Dios, The children of God. todo lo que Dios diga lo creen. Everything God says, they believe it. Yo estaba orando. I was praying. Fuimos a orar esta semana. This week Fuimos we a orar prayed una montaña de oración. in a mountain of prayer. Y fíjese que tenemos un país And we have one nation, que hace 60 años era uno de los países más pobres del mundo. our country that was, or 60 or 70 years ago, it was the most poorest. No viene de una tradición de países cristianos como Alemania, It doesn't como come from a tradition of Inglaterra. Christianity. Porque los países chinos creen en quién, el Buda. Because the Chinese, they believe in Buddha. Creen en el Dalai Lama. Todas esas cosas They believe in all those orientales. things. Porque vienen de allí. Son países que no están cristianizados. They come from there. They have not been Christianized. Pero hubo un hombre. But a man, Era un país it was a country que estaba azotado por una enfermedad que se llamaba tuberculosis. that was hit by a sickness called tuberculosis. ¿Sabes lo que es tuberculosis? Una enfermedad que Tuberculosis is a prácticamente sickness seca a la gente. that dries the people. Era pobre extremadamente. Poverty was extreme. Estoy hablando de Sur Corea. Talking about South Korea. Y un hombre And one man encontró un monte de oración. found a mountain of prayer Y dijo: and said, la cosa está difícil, the thing is pero sé difficult, que hay un Dios but I know there is a que le God puede cambiar who el can destino change the destiny a esta nación. of this nation and country. Y comenzó a subirse a un monte. And he started to go up in that mountain. Hizo cuevas, así como los And he did caves. armadillos, He did caves. Like the los armadelos. squirrels. Y se metía a orar And he started to pray con su mujer, su suegra. with his wife and mother. Oraban They prayed. y oraban They cried. y oraban. And they prayed. Enfermos, Sick. porque él también se enfermó. Because he Porque also got sick. lloraban delante de Dios. And they prayed before God, Creyéndole a Dios believing in God por un avivamiento. for a revival. Para que Dios
tocar el destino for God to touch the de la destiny gente of the people y les quitara de la mente and took out of their mind la pobreza, la ruina, la poverty, miseria. ruin, and misery. Y Dios comenzó, hermano, a visitar, porque cuando tú te levantas a interceder, es imposible que Dios no pueda hacer algo. It's impossible for God not to do something. ¿Querés cambiar el destino a alguien? You want to change someone's destiny? Métete en oración y tú vas a ver cómo esa persona, aunque esté en pecado, aunque esté en ruina, aunque esté en miseria, Dios puede tocarlo. God can touch them. Dios puede transformar. God can transform. Hermano, y comenzó a subir la gente He started a la to take the people montaña, to the las mountain, mujeres, the amén. women. Dios bendiga a las mujeres, God bless amén, the porque women. dice que los hombres no lo apoyaron, pero no importa que no lo hayan apoyado And los they did not hombres, help him. las mujeres se levantaron, But the amén, women got porque up. cuando se levantan las mujeres, When the la women iglesia got up, se levanta, the church amén. gets up. Hay cosas que Dios se las ha reservado a las mujeres, son guerreras. There's things that the God has reserved for the woman because they're warriors. Que pasa que ahora se han vuelto tiktokeras, But now they have become TikTokers. están arruinadas. They're ruined. Hasta mi mamá está arruinadita. Even my mother is ruined. A las 2 de la mañana At 2 in the morning, amanece con las ojeras como mapache. she wakes up with her eyes like a raccoon. ¿Cómo te va a levantar el Señor? How can God get you up? Tienes que dejar el TikTok, tienes que dejar, hermano, las redes sociales, amén. Tienes que comenzar a doblar rodillas. Si tú quieres ver la gloria de Dios, algo tienes que hacer You diferente. have to do something different. Cuando llores, con lo primero que Dios va a hacer, traer liberación a ti. God will bring deliverance to Que you te vas first. a liberar. Because you will Te deliver vas a liberar, mujer. Tienes que levantarte. have No to get up. puedes quedarte allí can't viendo stay there. cómo Dios hace cosas en otro. See how God Tienes is que doing levantarte others. tú. You have to get up. ¿Y por qué te quiero llevar allí? And why do I want to take you there? Porque la ruina está en la carne. Because ruin is in our flesh. Pero cuando alguien se levanta, But when someone va a rises meter up, al espíritu. they'll go into the Va a meter spirit. al espíritu, Cross va a over meter to al the spirit. espíritu, Cross va a over to meter the al spirit. espíritu. Cross Y over el to the espíritu spirit. todo lo puede. And the El spirit does espíritu everything. barre con la miseria, The spirit rules barre with con el misery, alcoholismo, with all barre con la alcoholism, pobreza. with all El poverty. espíritu barre con todo lo que el diablo ha querido The hacer. spirit rules with everything that the devil wanted to do. Pero hay que creerle. But we have to believe in him. ¿Y qué ocurrió? And what occurred? Un gran mover de Dios. A great movement of God. ¿Qué ocurrió en la nación? What occurred in the country? Amén. ¿Qué ocurrió en la nación? What occurred in the Hace country? 50 años After 50 no years, tenían nada. They had nothing. ¿Qué cree que pasó? What do you think happened? El carro que manejas The car puede that you ser que drive. sea de esa nación. It could be that country. Nació la Hyundai, nació la Kia, The Hyundai, nació la the Samsung, Kia, the Samsung, nació la LG, los televisiones. HLG, the televisions were Nació born. en 50 años. In 50 years, Muchas cosas de las que usamos many of the things that we use, vienen de ese pequeño país they come from that donde small un hombre de country Dios where a man of le God cambió el destino. changed the destiny. Todas esas cosas All of those estaban en el espíritu, things were in the pero no spirit, podían bajar but they could not porque descend la carne because the flesh, La carne impide que lo de Dios baje. but the things of God Amén. La descend. carne te roba, la carne te seca, steals and la dries. carne tiene miseria, la The flesh carne has tiene misery. ruina. Flesh Pero has misery. cuando te metes en el espíritu, But when you lo get de into the Dios spirit, va a comenzar a fluir. Lo de it's gonna Dios flow. va a comenzar a traer God rompimiento. will start to bring breakthrough. Un país
súper ordenado, un country país that's limpio, disorganized. pero no era así hace 50 años. Lea la historia, busque la Read the historia, usted va a ver Look que era for un the país story. arruinado y A country that was ruined in lleno de misery. miseria. Filled with misery. Tipo Honduras, peor que Honduras estaba ese país, o Nicaragua. Maybe like Honduras or Pero ¿sabe Nicaragua. por qué? But you know why? Porque el varón de Dios Because the man of God le creyó a Dios. believed in God. Y cuando hay un profeta, And when there's a prophet, cuando hay un profeta en una casa, When there's a prophet la in casa a home, prospera. the home Cuando hay un prospers. profeta en una When nación, a prophet in a la country, nación prospera, the la country nación se prospers. levanta. The country gets up. Yo cuando fui la primera vez al país me quedé asustado. The El first time I went there, I orden, was la limpieza. Oh, the cleanliness. Y comencé a averiguar la historia y comencé a relacionar And I started to read to que relate with todo it, ocurrió that everything happened cuando el hombre de Dios se levanta. when the man of God got up. ¿Quién necesita Alabama? ¿Más evangélicos? What does Alabama need? More gospel or evangelism? ¿Quién necesita Alabama? What does Alabama need? ¿Más religiosos? More religious people? Que no tengan un peso en el espíritu. Don't have a scent in the spirit? Que valgan cero en el cielo. That are worth zero Tú in the tienes un heavens? valor. You have a value. El valor You have a value. es tu fe. It's your faith. Es tu fe, tiene un valor, tiene un peso. Your faith has a weight and a Cuando value. oras con un peso, porque Dios You pray with a weight. te da un peso, God gives porque you le weight. crees. Because you believe. Dios cambia ambientes. God changes atmospheres. O te paras en un pueblo y dices, When you get aquí into people, el pecado se seca, and you say, "Sin porque yo dies here." establezco la gloria de Dios. I establish the glory of God. ¿Sabe? Mucha gente You know, many no tiene people, peso delante de Dios. Cuando don't care sus about oraciones, God. hermano, their no prayers llegan ni a ese techo. don't reach even that ceiling. Valen nada. They're worth nothing. ¿Sabe por qué? You know why? Porque no van acompañadas de fe. Because they're not accompanied by faith. Porque no tienen respaldo. They don't have the backing. Yo le dije al Señor I told un God día, one day, yo quiero tener valor en tu presencia. I want to have value in your presence, Ser respetado to be en el mundo respected espiritual. in the spiritual world. Cuesta, apóstol, sí cuesta. It's hard, Apostle. Yes, it is. Porque hay que poner la cara. Because we have to put our face Decir yo, and say, aunque me digan loco, even if they tell me I'm yo le crazy, creo al Señor. but I believe in God. Un hombre de altar A man of altar. cuando Dios te necesite en el altar, When God needs you in the altar, no estés dormido, you're not estés de asleep. pie. You're awake and afoot. Un hombre A man sensible, that's sensible, que tiene amor por la gente, that has love for the people, compasión en el corazón. compassion in his heart. Cuando tú tengas estas cosas, When you have these lo things, sobrenatural the supernatural va a ser lo normal en ti. will be the normal for Lo you. normal. It will be normal. Dios toca, God toca. touches, He touches. La gloria sea para Él. The glory be for Him. Mire, mi razón My está reason sujeta is a lo subjected que Cristo diga en su palabra. to what Christ says in His Word. Me sobra, apóstol, me sobra dinero para irme a pasear a Corea. No, no But me I have extra sobra. money to go to Korea. Pero South si Dios Korea. dice But if que God tengo says que ir a orar, that I have to lo go voy pray, a hacer. I will do it. Porque vivo por fe Because I live by en faith su palabra. in His Word. Altar, Altar. donde Dios me quiera, allí voy a estar. Where God wants me, that's where I will ¿Sabe be. cómo se mueve la fe? You know how faith moves? El razonamiento lo cambia por algo que se llama Reason obediencia. moves by something that's called obedience. La razón The reason te hace desobediente. makes you disobedient. Amén. La obediencia Obedience trae rompimiento. brings breakthrough. Echa tu red a la mano derecha. No, y With si your no, net. cállate la boca. No, I don't want Obedece to. a Dios. Stay quiet. Obey the Lord.
Zambúllete 7 veces. You have to get on your knees 7 times. No, que Habán y Farfar, los ríos de Damasco son más limpios. No, but I can't but look Cállese at la the boca, rivers. obedezca. Stay quiet. Obedezca. Just obey. Llorando, obedezca. Crying, but obeying. Aunque te duela, obedece. Even if it hurts, just obey. Aunque te critiquen, obedece. If they criticize, just obey. Aunque te digan tonto, If obedece. they tell you dumb, but just obey. Mejor muero obedeciendo I que die quedarme obeying en la barca and stay in the ship, viendo cómo Dios levanta a otros. seeing how God lifts other people. El altar And the altar es un lugar de obediencia, is a place of pero obedience. sales con algo que se llama fe You get out with something called y faith sobrenaturalidad. and supernaturality. Yo necesito que las mujeres se levanten. I need the woman to get up. Amén. Amen. Como intercesoras. As interceders. Porque yo sé Because I know que Dios no that solo God usa a los hombres. does not only use men, Amén. Que muchas cosas que Dios va a hacer en many Alabama, things God will do in Alabama. amén, las va a hacer a través de ustedes, God will do it la va a through hacer you. a través de los jóvenes. Will do it through the youth. Hemos peleado la batalla nosotros como pastores fought en la the battle as a montaña, pastor pero llegó in the el mountain. momento The que time has usted come. como mujer de Dios se Because as a woman levante, of God to get se up. active, sea una mujer To de activate fuego, and llena be del full of Espíritu fire. Santo. Filled with ¿Por the qué? Holy Porque los Spirit. mayores milagros, Because the greatest amén, miracles están por venir todavía. are still yet to come. Es momento It's the time. La fe Faith te hace ver respuestas. makes you see answers. Amén. No son 3 pescados. They're not just 3 Es fishes. algo grande que Dios va a hacer. It's something great that God will do. ¿Sabe? Yo le digo al Señor, vamos a tumbar No, eso todo el allí porque esto se tiene que We're llenar. going to demolish this because Llenar it de will be filled haitianos, llenar with de Haitians, mexicanos, llenar de Mexicans, guatemaltecos, Guatemalans, llenar de venezolanos. with Amén. Venezuelans. Amén. A mí no me importa si no crees, amén. I don't care A mí if me you don't importan believe. los que crean, amén, I los care que for le those who crean a believe, Dios, who believe in amén. God. Con eso Dios va a hacer las cosas. With that, God will do His things. Los que no crean serán espectadores. Those who believe it will be spectators. Pero Dios va a usar las mujeres, Dios va a usar los jóvenes, God will use the amén. man and the youth. Veo jóvenes que se levantan llenos del Espíritu Santo, I see you get up with the profetizando, blessing, llenos de fuego. prophesying, filled with Amén, fire. porque es el tiempo, es el tiempo, es el Because it's tiempo. the time. Dice el Señor, la hora says, es, la hora es, la the hora time es, is now. la hora es, la hora es time. en que los verdaderos adoradores se levanten, For the true en believers que los get up to jóvenes se worship. levanten. For the Yo youth veo to mis get up. hijos, I yo see my veo mis children. nietos, I see yo my veo mis grandchildren. tataranietos I see my llenos del great-grandchildren. fuego del Espíritu Santo. with the fire. Amén. Mire, hermano, Look, brethren, yo quedé impactado esta vez que fui porque conocí la iglesia. I was impacted because I got to know the church, La montaña de oración. the prayer mountain. Solo en la montaña de oración hay una iglesita como para 7,000, 10,000 personas. There's a church for En la 700, montaña. 10,000 people. Estoy hablando de la capillita de la montaña. I'm talking just about the top of the mountain. Equipada con todo. It's equipped with everything. Hay como unos 4 hoteles There's about 4 o TVs más or more. con restaurante en la And montaña. restaurants No in crean the que mountain. una cosita. Yo digo, ¿dónde nos vamos a quedar? Yo estaba pensando dónde me quedo en la montaña. Where are we going to stay in the Yo creo que me mountain? voy a tener que llevaba yo mi I took sleeping bag. my package and my baggages. No, hermano. No, brethren. El varón de Dios dejó unos monumentos de fe. The man of God left a monument of faith. Una cosa espectacular. It's a spectacular thing. En la montaña yo no hoteles del pueblo, The hoteles de la iglesia. Not TVs of the people, but of the church. De 6, 7 pisos.
of por 6 or acá, 7 por feet. allá, One hotel here, por allá, one over there, cafetería por acá, a cafeteria over here, cafetería por allá. cafeteria over there. Nos regalaban la comida, And nos they gave away metían por ahí. food. Andábamos nosotros de paracaidistas, And we were there, comiendo gratis. eating for free. Nos llevaban a un piso y nos And they took daban. us to a floor. Les soy sincero, la primera vez pecamos porque íbamos a ayunar y It's the first time we sinned nos because we were gonna emboscaron fast. los chinos así But the Chinese, they came to look for us. y nos sentaron And they sat y us down. trajeron la comida de Friday. And they brought the food. Pero hermano, cajas y cajas y cajas y cajas. But boxes and boxes and comida. boxes of food. Era como un ejército. It was like an army. Impresionante. It was impression. Y el varón de Dios ya murió hace 2 años. The man of God died 2 years ago, Pero dejó un ejército. but he left an army. ¿Qué vas a dejar tú? What are you going to leave behind? ¿Sabes lo que yo he aprendido? You know what I have Tengo learned? que ser humilde. I have to be humble. La gente The people de Dios es humilde. of God are humble. Porque, ¿sabe ese niño? A mí me enseñó mucho. Because you know that son, he Poner taught me a sus lot. pescaditos, To su leave his pan little delante. fishes, his loaves, Su bread. humildad. It's his humbleness. Jesús dar gracias, Jesus gave thanks multiplicar. and multiplied. Venía yo saliendo de una cafetería, miré un When we were leaving edificio the cafeteria, we saw a big building como de 50 pisos about like 500 feet. y miré el nombre del edificio, se llama Rehoboth. We saw the name of it, and it was Robot, Uno de los pozos que habrán one of the wells. y todos los negocios de la ciudad And all of the tienen nombres bíblicos. businesses have biblical names. Porque los dueños de los edificios Because the owners of se those congregan buildings en la iglesia. congregate in the church. Son hijos de Dios. They're son of God. Uno medio vio un hermano prosperar, ya se descarría. I saw one man that was prospering and he got out of the way. Medio le da Dios un poquito. La otra He vez gave un a little hermano bit. allá One day one brother in. llegó quebrado He came broken down. y Dios lo comenzó a prosperar y se rebeló. Digo, no, yo And no, God ya started to aquí piden mucho dinero. prosper him. Se But fue de la they iglesia. asked for a lot of money here, so he left the church. Y mire esa gente And look at those people. generosa. Generous. Y yo me quedé con eso. Dios, And I stayed with that. God, yo quiero caminar en lo sobrenatural. I want to walk in the supernatural. Amén. No importa, porque a veces te sentís solo. It doesn't matter. Sometimes you feel alone. Yo necesito que unos locos como usted que me ayuden a creer I need for some crazy people y to digan believe conmigo, and say apóstol, with me, yo también quiero caminar en lo sobrenatural de Apostle, Dios. I want to work in the Yo supernatural también of quiero God. caminar en los milagros. I want to walk in the Yo miracles. también quiero creerle al Señor. I want to believe Yo in no the quiero Lord. ser un Felipe, yo quiero I don't ser un wanna be Andrés. Philip. I want to be an Andrew. Que con lo poco que yo tenga hoy, That con with eso what I have poco, today, with yo that me voy a little, I levantar will para rise up honrar to a mi honor Padre Celestial. my celestial Father. Quiero desafiarme, quiero I want to challenge you. caminar con gente Walk with people que tenga fe, that have faith, que no vea el problema de la ciudad, not to see the problem que of the vea a city, Dios moviéndose, but to see God moving, moviéndose, moving, moviéndose, moving, moviéndose. moving. Que no vea lo imposible, Not to see the que vea impossible, lo que Cristo puede hacer, but see what Christ can do. lo que Cristo puede hacer. What Christ can do.